Aniversario entonces de haber aceptado el Evangelio de Cristo. Mi estimado hermano Mario Chumil, queremos bendecir su vida, la vida de su amada esposa, mi hermana Adelaida Sakik. Tome su Biblia y vamos a ubicarnos en la palabra de Dios en el libro de Lucas, San Lucas capítulo 19 verso 5. Dios bendiga a mis hermanos de esta manera. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El tema que quiero compartir esta tarde lo he titulado El Evangelio que cambia. ¿Cómo se llama el tema? Mis queridos hermanos, es imposible que una persona que ha conocido a Cristo y que ha nacido de nuevo sea la misma persona de siempre. En toda la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, encontramos a una cantidad de personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo, y estas personas nunca jamás volvieron a ser las mismas. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, no es una religión. El apóstol dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Y es importante entender que aquella persona que ha conocido a Cristo no vuelve a ser la misma persona. Nace de nuevo, recibe en su propia vida los mandamientos de Dios y voluntariamente decide someterse a una disciplina de santidad y de obediencia para formar parte de los candidatos al reino de los cielos. Si alguien a mí me dice: Byron, yo soy cristiano, no me importa de qué iglesia sea, lo que me impacta es los frutos. Jesucristo dijo: no puede un árbol bueno dar frutos malos, y no puede un árbol malo dar frutos buenos. También Jesucristo dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón sacará lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón, dijo Cristo, hablará la boca. Así que una persona que dice: Byron, yo soy cristiano, no es solamente confesar la profesión de fe que tiene, sino también los frutos de un verdadero arrepentimiento, los frutos de alguien que se encontró con Jesús. La Biblia habla de este hombre llamado Zaqueo, un hombre que era un publicano, era un oficial del gobierno romano, alguien que se dedicaba a la recaudación de impuestos, era un hombre muy odiado. Si usted decía en el tiempo de Jesús que era publicano, si usted decía en el tiempo de Jesús: fíjese que mi profesión es ser publicano, usted literalmente se echaba de enemigo a la gente, porque los publicanos eran recaudadores de impuestos, personas que le trabajaban al gobierno romano para ir y quitar dinero a las personas. Por eso cuando Jesucristo viene a la casa de este hombre Zaqueo, el versículo 7 dice: al ver esto, todos ¿qué? Murmuraban. Pero a mí me llama la atención lo que Jesucristo le dice a Zaqueo cuando lo vio subido en aquel árbol sicómoro. Jesucristo le dice a Zaqueo en el verso 6, el verso 5, le dice Jesús a Zaqueo: Zaqueo, bájate de ahí, date prisa, corre, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Por eso es que las personas que estaban cerca de Jesús le decían: ¿cómo es posible que el profeta, que el predicador Jesús, que el maestro Jesús se hospede en la casa de este sinvergüenza? ¿Cómo es posible que ese hombre, siendo hombre de Dios y profeta de Dios, cómo es posible? Si fuera un verdadero siervo de Dios, no se juntaría con ese mentado Zaqueo, que es un sinvergüenza, que es un corrupto. Pero Jesucristo dijo algo, mis queridos hermanos. En el libro de Marcos, su capítulo 2, verso 12, Jesucristo le dice a los fariseos:
Los fariseos miraban que Jesús comía con los pecadores. Y los fariseos decían, Marcos 2:16, decían los fariseos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. En el verso 17 de Marcos capítulo 2, Jesucristo dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Eso fue lo que Jesucristo hizo con Zaqueo. ¿Quién no conocía a Zaqueo? Todo el pueblo. Jesús conocía muy bien quién era Zaqueo. Antes de que Zaqueo se subiera en aquel árbol para esperar que Jesucristo pasara por la calle, antes de que Zaqueo se subiera ahí, ya Jesús sabía quién era Zaqueo y a qué se dedicaba. Pero la Biblia dice que Jesús le dice a Zaqueo: bájate de ahí, porque es necesario que yo hoy me quede en tu casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que Él no vino a buscar a los que están sanos, Él vino a buscar a los pecadores. ¿Y sabe cuál era el asunto de Jesús? A Él le encantaba juntarse con las personas pecadoras. Y los evangélicos somos diferentes. A nosotros no nos gusta juntarnos con los pecadores, ¿eh? Imagínense que nosotros dice que somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero a Jesús le encantaba juntarse con pecadores. ¿Para qué? Para anunciarle las buenas nuevas. A usted y a mí no nos gusta juntarnos con los pecadores, porque pensamos que nos contaminan las alas que tenemos atrás. Mire qué tremenda situación. ¿Y cuál es la diferencia entre ser un cristiano comprometido con el mensaje de salvación y un cristiano que le da miedo juntarse con pecadores? Y Jesucristo le dice a este hombre: bájate de ahí, porque es necesario que hoy llegue a tu casa. Pregunto, cuando Cristo llegue a mi casa, o llega a mi casa, cuando Cristo llega a su casa, usted es nueva criatura, mi hermano. Usted cambia su manera de hablar. Cuando Cristo llega a su casa, ya no le mienta a la madre a su mujer. Cuando Cristo llega a su casa, ya no golpea a su esposa. Cuando Cristo llega a su casa, cambia la forma en que usted habla. Cuando Cristo visita a su familia, usted cambia de vida. Es imposible que Cristo viva en mi casa y yo siga siendo el mismo mal hablado. Es imposible que Cristo llegue a mi casa y yo siga siendo el mismo mañoso. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo no es religión. La religión te enseña a cantar, la religión te enseña a escuchar la palabra, la religión te enseña mucha liturgia, pero el único que te enseña a ser hijo de Dios es la presencia de Jesucristo en tu corazón, que es la que produce verdadero cambio y arrepentimiento y frutos dignos de alguien que está salvo por misericordia de Dios. No se puede tener a Cristo y ser la misma persona. Por eso a mí me llama la atención que cuando Cristo entró a la casa de Zaqueo, versículo 8 del libro de Lucas 19, Lucas 19:8, ¿qué hizo Zaqueo cuando Jesús lo visitó en su casa? Sin necesidad de que Jesús le predicara, sin necesidad de que Jesús le dijera: devuelve todo lo que te robaste, sin necesidad de que Jesucristo le dijera cuán malo era él. La Biblia dice en el verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, no solo le voy a devolver lo que le robé, sino que le voy a devolver cuadruplicado. Hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. Alguien que cuando recibe la presencia de Cristo toma voluntariamente la decisión de apartarse del pecado. Escuche, lo que cambia al hombre no es la religión. Lo que cambia al hombre no es pertenecer a X o Y congregación. Lo que cambia al hombre es la presencia del Espíritu de Dios y la presencia de Cristo en su vida. ¿Sabe algo? Ser evangélico, católico, adventista, metodista, carismático, testigo de Jehová, mormón, eso no cambia nuestra naturaleza de pecado. Porque hay personas que pertenecen a la iglesia evangélica, pero siguen siendo los mismos, hermano Mario. Se echan su traguito escondiditos, se echan su puro de marihuana ahí en la milpa. Ajá. Hay personas que son católicas y saliendo de misa van a la zarabanda y se ponen hasta donde ya no, mi hermano. Ajá. Hay carismáticos que dicen que van a la iglesia y saliendo de ahí son el puro diablo fuera del templo. Hay evangélicos
que van a la iglesia, escuchan al pastor, pero saliendo por la puerta del templo siguen siendo los mismos desobedientes, los mismos que escuchan la palabra pero no la viven, y en la iglesia tienen a Cristo y al diablo tienen en su casa. Es que el evangelio de Cristo no es eso. Usted puede ser un buen católico y ser un mal cristiano. Yo puedo ser un buen evangélico y un mal cristiano. Usted puede ser un buen carismático y un mal cristiano. ¿Por qué? Porque no es la religión la que cambia al hombre, es la presencia única de Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Cuando uno predica la palabra de Dios, ese predicador tan abusivo que es, hermano, es que está en la Biblia. Usted puede ser un buen evangélico y un mal cristiano. ¿Por qué? Porque el evangélico brinca, salta, habla en lenguas, viene a la iglesia, se pone la Biblia debajo del brazo, sube al altar, canta la cadena de coro, toca un instrumento, predica la palabra del Señor. Eso hacemos los evangélicos. Aunque en nuestra casa seamos lo contrario a lo que manifestamos en el templo. Usted puede ser un buen evangélico, un buen carismático, un buen católico, no se pierde una misa, está bautizado, está primera comunión, segunda comunión, tercera comunión, reconfirmado y recontraconfirmadísimo. Y usted puede ser un pésimo hijo de Dios. Usted puede ser cualquier tipo de evangélico, bautizado con un cargo en la iglesia, y aún así ser un desobediente a la palabra de Dios. Escuche lo que dice Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Primera de San Juan capítulo 2 verso 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gracias por ese amén, hermanita. El resto ya se murieron. Váyase de una vez con Cristo, hermano. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. El que dice yo soy católico, apostólico, romano, yo soy evangélico de la iglesia Galilea, yo soy príncipe de paz, yo soy evangelio completo, yo soy asambleas de Dios, yo soy carismático, yo soy testigo de Jehová. Por eso Jesús dice: el que dice yo le conozco y no guarda lo que le predican, el tal es un casaquero y la verdad no está en su guanimaca, chalal. Aunque se me ponga trompudo, aguante, hermano lindo, porque esta es palabra de Dios. Es que la religión no te va a hacer que te levantes del suelo, hermano, porque a veces estamos metidos en la iglesia, ocupados de lunes a domingo, pero allá afuera no obedecemos los mandamientos. Pasamos la Biblia por un lado. Cada año, chicos, celebramos la Biblia. Yo he estado en los días de la Biblia, unas grandes Biblias, pastores que están aquí, unas grandes Biblias, y ve el pobre patojo, una gran Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero bien enmontarascado con la novia. ¿De qué sirve, hermano lindo, que cada año celebremos la Biblia y hacer una gran Biblia de 1 metro y la ponemos ahí en la palangana del pick-up? Lámpara es a mis pies tu palabra, si yo ando en oscuridad. Es que el verdadero cristiano no es por su religión a la que pertenece. El verdadero cristiano es por sus frutos, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de comportarse. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Porque si el evangelio que estoy viviendo no se parece a la Biblia, lo mío es una religión, nada más. Si mi vida no se parece a la Biblia, tengo una religión, pero no el verdadero evangelio de Cristo, que cambia, que transforma, que salva, que edifica, que me dice la verdad en mi cara para poder cambiar y ser un verdadero hijo de Dios, lavado en la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Primera de San Juan capítulo 2 verso 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Verso 6: el que dice que permanece en él debe de andar como él andó. ¡Ja! Esta palabra nos da en toda la jeta, hermano. Para aquellos que dicen: es que yo estoy en la iglesia que Cristo fundó. Sí, pero eso es un gran borracho.
Es que yo estoy en la iglesia verdadera. Aquí no adoramos ni a María, ni a Pablo, ni a Pedro. Aquí adoramos a Jesús porque Jesús es el único. Sí, pero tenés una gran boca que pareces ayudante de camioneta de las que van para Guate. Maltratás a medio mundo, le mantenés mentando el 10 de mayo al que se te cruza enfrente. No es tener orgullo en la iglesia donde voy. Es hacerme un examen y preguntarme: ¿soy cristiano de Biblia? ¿Soy verdadero hijo de Dios? ¿En verdad el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida? Porque dice que el que guarda su palabra es aquel que el amor de Dios se ha perfeccionado en él. El que guarda la palabra. Ahora el que llega y dice amén, aleluya, pero saliendo del templo, ese pastor me vale lo que diga. Ese predicador, ¿qué me importa lo que diga ese barbudo nicaragüense, trompudo, chaparro y pelón? ¿Qué me importa lo que diga el pastor Juan? El pastor ya está viejo, no sabe, la vida es alegre. Cuidado, que la Biblia dice que aquel que desecha esto no está desechando al hombre, sino que desecha a Dios, que también nos ha dado su Espíritu Santo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, pues ¿cómo va a escuchar la palabra de Dios? Por eso los fariseos hablaban con Jesús y le decían a Jesús: oye, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no nacimos ni de fornicación ni de adulterio. Nosotros somos puros hijos de Abraham. No hemos sido concebidos en pecado. Y viene Jesús. A Jesús le encantaba darle en la jeta a la gente. Y le dice Jesús a los fariseos, a los judíos: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me escucharían, porque Abraham miró mi tiempo y se alegró. Mas ustedes son hijos de su tata el diablo, porque las obras de su mero padre quieren hacer. Imagínense los religiosos. Vos sos hijo de la María, ¿verdad? El carpintero ese José. Nosotros venimos de puro linaje sacerdotal. Nosotros venimos de la tribu de Leví, hijos directos de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa. Tu tata es un carpintero. Y Jesús viene y les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me recibieran a mí. Pero como ustedes son hijos de su padre el diablo, no quieren oír lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuánta gente está en las iglesias, mi hermano Mario, y no han permitido que el evangelio les cambie la vida? ¿Por qué el hermano Mario dice que andaba en drogadicción, en alcoholismo, perdido en el mundo? Pero un día escuchó la palabra, pero no fue la palabra la que lo cambió a usted. Entonces, Byron, es que una cosa es que uno predique la palabra y otra cosa es que todo mundo se salve. Porque si fuera que el predicador es bien chispudo y salva a todos, en todas las campañas no hubiera un solo que no aceptara a Cristo. Pero ¿por qué cuando uno hace el llamado, mi hermano Mario, hay 500 personas, 2, 3 pasan a aceptar a Cristo? ¿Por qué no pasan todos? Es que no es la palabra la que cambia al hombre, es el hombre cuando se harta de las cosas del mundo. Cuando el hombre dice: hasta aquí, ya toqué fondo, el diablo me ha revolcado, el pecado me ha avergonzado, estoy a punto de destruir mi familia, he escuchado el mensaje de salvación y voy a creer en esa palabra que he oído. Voy a creer que Jesucristo tiene una palabra para mi vida, un propósito de salvación, y voy a abrir mi corazón para que esa palabra entre en mi vida y me cambie. Porque en la iglesia hay mucha gente, en la iglesia católica, en la evangélica, metodista, adventista, en todas las iglesias hay un montón de gente que oye la palabra pero vive como se le antoja la gana, mi hermano. Porque si fuera cierto que la palabra nos cambia todo, todos tuviéramos cambiado, pero no es así. Cambia el que permite que la palabra lo cambie. El que no le abre el corazón a Jesús, ni que venga el apóstol Pedro a predicar aquí, sigue bien enchamucado. Porque hay gente que está bien enamorada del mundo. Hay gente que a mí me ha dicho: Byron, a mí me gusta el evangelio, dice, me gusta cómo predicas vos decís la verdad, dice, me gusta que uses la Biblia bastante, me gusta. Pero es que yo no puedo dejar de bailar en el convite, vos, dice.
Con un año de anticipación yo pago mi traje, dice. Y mando a hacer mi traje y me pongo 20,000 quetzales en el traje. Hay gente que le gusta el evangelio, hermano Mario, hermana Adelaida. Hay gente que les gusta la palabra. Es más, vienen a los cultos evangélicos y se sientan ahí y dice: qué bonitos cantos de hermano Jacobo. Qué bonita hermana Patricia canta, precioso. Ese Byron Kruger me llega. Pero terminando el culto se llevan al diablo en su corazón otra vez para su casa. Y eso es doloroso, porque la palabra de Dios no es abusiva. La palabra de Dios no es a la fuerza. Usted oye la voz de Cristo y usted dice: es el que decide ahí si sigue a Cristo o no sigue a Cristo. La palabra del Señor dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día o sea, el trabajo de Cristo es hablarte. El trabajo tuyo es oír, negarte, tomar tu cruz y seguirle. Eso lo hace usted. Pero si usted escucha y dice: no, hombre, es que el evangelio está muy fuerte, usted está duro, ser evangélicos. No le dije ya pues que ser evangélico es fácil. Lo difícil es ser cristiano. Digan amén, hermanos. Ya viene la cena, espéreme. Por eso el evangelio, por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él. Yo creo que el más grande testimonio de mi hermano Mario para su familia es su propio cambio. Usted no tiene que agarrar un micrófono y predicar: es que yo antes era así y me fumaba 10 churros, hermano. No, porque la gente que lo conoció sabe lo que él era antes de Cristo y sabe lo que él es ahora en Cristo. Por eso es que el arrepentimiento de alguien que recibe a Cristo tiene que notarse, hermano. No es solo salirse de aquella iglesia y meterse a esta. No, mi hermano, no. El evangelio no es cambiarse de iglesia. El evangelio no es cambiar de religión. El evangelio es cambiar de vida. Permitir que la palabra de Jesucristo entre a nuestro corazón, nos transforme y nos haga nueva criatura, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Y quién es alguien nueva criatura? Alguien que nació de nuevo. Solo un arrepentimiento genuino y sincero hace que nos volvamos verdaderos hijos de Dios. Porque cuando me arrepiento, cambio de mentalidad, cambio de pensar, es renovado mi entendimiento, y ese renovamiento mental hace que tome nuevas decisiones para vivir diferente. ¿Sabe lo que dice Efesios? Efesios capítulo 4, verso 22. Gracias a los que tienen la Biblia abierta. A los que están durmiendo, feliz noche. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Y qué es despojado? ¿Qué significa eso? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójate. ¿Qué es despojarse? Despojarse es quitarse algo. Despojarse es soltar algo. Por eso el apóstol dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? El drogadicto, el alcohólico, el fornicario, el adúltero, el peleonero. Despójense. ¿Por qué? Porque yo no puedo recibir el nuevo hombre si tengo todavía aquí al viejo hombre. Hombre. Yo no puedo recibir el nuevo hombre si todavía tengo al viejo mañoso, malcriado, bailarín, convitero, cuchero, mentiroso. Por eso es que el Señor dice: en cuanto a tu vida vieja, dice el Señor, despójate de lo viejo para mandarte lo nuevo. Despójate de las malas palabras para decir buenas palabras. Despójate de la violencia contra tu esposa para ser un esposo idóneo que trate a su mujer como a vaso más frágil. Despójate del alcohol, de la droga, de la fornicación, del adulterio, la pornografía, la inmoralidad, para que habite en este cuerpo que estaba corrompido
que habite la perfección de Dios y te vistas, como dice la palabra, vayamos otra vez a la Biblia, y te vistas del nuevo hombre. Verso 23 de Efesios 4 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que para cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y mi manera de pensar solo cambia cuando la lleno del conocimiento de Dios y de su palabra. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a cambiar si no tiene Biblia en su mente y en su corazón? Hermano Byron, pero es que yo no sé leer, pero tiene oídos para que escuche a su pastor. ¿Ah? Hermano Byron, es que yo no sé leer, no importa. Hay radio, hay televisión, hay redes sociales donde usted le dice a su hija: hija, poneme al predicador fulano, hijo, poneme a mi pastor, quiero oír una prédica de mi pastor. Y usted va aprendiendo, porque la fe viene por el oír. ¿Qué? La flor de Guadalupe. Alabe lo que está vivo, hermano. Por eso el Señor nos manda a todos. Verso 24, Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire cuál es el compromiso, pastores. Su compromiso, pastores, no es cambiar a la gente. Y bendito sea Jesús, que yo lo entendí a tiempo, chicos. Yo lo entendí a tiempo. Maltratando a la gente no se le cambia. No se le cambia maltratando. Ay, es que yo predico sana doctrina. Oh, te va a llevar el diablo, demonia, hija de Leviatán. Yo lo puedo insultar bien feo y usted se va a su casa bien trompudo conmigo y no se va bendecido. El trabajo del predicador es predicar la palabra. El trabajo de los siervos pastores es predicarle a sus cabritos que tienen en su iglesia, para ver si Dios los cambia, para ver si deciden dejar el pecado. El trabajo de nosotros no es salvar a nadie. Por eso la Biblia dice: número 1, despójate del viejo hombre. Y número 2, vístete del nuevo hombre. ¿A quién le toca? A mí. Yo decido, hermano, si quiero seguir escuchando la palabra de Dios y de culto en culto y de campaña en campaña y no cambiar nunca. Yo decido escuchar a todos los predicadores de Guatemala y del mundo entero y seguir siendo la misma persona. Yo soy el que decido, porque ningún predicador va a venir a poner orden en mi vida espiritual. Yo soy el que tengo que poner orden en mi vida espiritual. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de sacar de mi carne lo que Dios aborrece, para recibir en mi propia carne lo que Él desea para mí. ¿Por qué? Porque son pensamientos buenos los que Dios tiene para mi vida. Porque la salvación empieza con una decisión muy personal, muy íntima. No tiene que ser manipulada, no tiene que ser forzada, no tiene que ser: venga Cristo, porque yo te veo a ti, hombre, dice estos desgraciados falsos profetas que hay ahorita, hermano. Oh, hombre, que estás allá de camisa verde, el Señor te está dando una oportunidad. Y si tú no aceptas a Cristo, mi hijo, yo te veo que te morís en un accidente. Ese no es Dios, hermano. Porque al cielo se entra voluntariamente. O sea que, ay Señor, yo quiero seguir chupando, pero como ya dice que me voy a morir en un accidente, bueno, de plano, a puro tubo. Señor, perdóname, quería seguir con mis 3 caseras de chichi, pero aquí estoy. Ese no es el evangelio de Cristo. Si te tienen que decir que te vas a morir para que aceptes a Cristo, así no trabaja el Espíritu Santo. Y yo sé que aquí en Chichi dice alguien: el profeta fulano de tal viene, y todo mundo se cree ese cuento, hermano. Pero los profetas de la Biblia son muy diferentes a estos mentirosos que andan hoy en los púlpitos. Gracias por ese amén. Yo sé que ustedes son muy fanáticos de los profetas. Lloran cuando un falso de eso: oh, dice el Señor, estoy contigo. ¿Qué dice usted? Ay, sí. Dice el Señor: hija mía, he visto tu aflicción. Pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado aflicciones? Y usted no necesita uno de estos come frijoles para que se lo digan. A veces nos ponemos a llorar cuando uno de estos carnales viene a decirnos: dice el Señor, pero cuando escuchas la sana doctrina te pones trompudo. ¿Por qué no lloras con la Biblia?
¿Por qué no llora usted cuando se le predica la sana doctrina y llora cuando estos mentirosos lo manipulan emocionalmente? Aguante, ¿para qué vino? A veces somos bien fanáticos de esta gente que solo dice cosas bien bellas. Oh, dice el Señor, estoy contigo. Ya sé, Él dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida, desgraciado, no necesitas que me lo recordes. Dice el Señor, he visto tu aflicción y he escuchado tu clamor. Ya sé, el libro de Salmos dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Oh, dice el Señor, estoy contigo cuando vas en la camioneta. Dice el Señor, ahí te cuido. Ya lo sé, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué más queremos que esto? Esto es lo que necesita la iglesia, mi hermano. No psicología, no manipulación chueca. Esto es lo que necesita la iglesia. Gloria a Dios. Si alguien viene y te da una palabra profética, qué bueno, pero que tu Biblia, que tu vida dependa de esto, no de lo que te dice el predicador que se lo inventó ahí con puros tamalitos del almuerzo, sino lo que dice aquí. Si mi vida se alinea con lo que dice aquí, no me importa que nadie me dé palabra profética, porque hay gente, profeta, dígame algo de parte de Dios, profeta, hábleme de parte de Dios. Lee tu Biblia, desgraciado, lee tu Biblia. Toda polvosa tiene la Biblia en el pick-up, nunca la lees, pero sos bueno buscando profecía de estos mentirosos. Y que conste que no todos esta gente que anda por ahí profetizando son del diablo. Algunos son gente muy de Dios, pero son, mire, contados con la mano. Usted conoce gente profeta. Yo conozco un profeta de Chichicastenango. Para que no se le sube el mosh, no lo voy a mencionar su nombre, pero yo he probado a este hombre que sí es un verdadero profeta de Dios. ¿Y sabes qué? Él no se pone ahí en el Facebook, profeta fulano de tal. Pues no profetiza ni frijoles, hermano. Este tipo que es de Chichicastenango, es paisano de ustedes, es un verdadero profeta de Dios. Cuando yo iba para Estados Unidos, Dios se lo reveló a él y me fue a buscar allá en Shepocol. Dice, Byron, hoy no me tocaba salir, pero supe que estabas aquí y te vine a dar una palabra de parte de Dios. Cuando ese tipo dice, te voy a decir de parte de Dios, es porque sí es de parte de Dios, hermano. Y me dice, te vi así, en un avión de este color y así. Yo le digo, siervo, recibo esa palabra porque Dios me la está confirmando en mi animal, le dije yo. Y cuando yo me fui al aeropuerto La Aurora, precisamente a como él describió la visión del color del avión, así fue como pasó en el aeropuerto. Como este varón humilde, tranquilo, de parte de Dios me profetizó. Por eso le digo, no todos son del diablo, ni todos profetizan de puros tamalitos de chipilín con frijoles. No, algunos profetizan de parte de Dios. Pero mire, ¿cuál es la diferencia entre un profeta falso y uno verdadero? Que el profeta falso se pone en Facebook, profeta de Dios fulano de tal. ¿Y cuál es la diferencia entre un profeta verdadero? El profeta verdadero ni siquiera se da cuenta que es profeta de Dios. Ni él se da cuenta cuando Dios lo usa con poder, hermano. Pero hoy en día estamos bien fregados. Importan más los títulos que los frutos. Ya viene la lluvia, gracias Señor amado. Así no se va nadie para el tercer culto. Échele con todo, Señor. Así nadie se va. Termino aquí. 36 minutos llevo, vos chicos, mira, 36 minutos. 4 minutos por la misma ofrenda, no se preocupe. Escuche esto. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero dice aquí, el que oye y cree. Hay gente que oye, pero no cree. ¿Cómo es eso que Cristo va a venir? Dice, y va a mandar unos ángeles. Esos evangélicos están trabados de su mente, dice. Oye, pero no
cree. Por eso Jesús dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ahora, el que oye la palabra y se va para su casa sin aceptar a Jesús y sin reconciliar con el Señor, esa persona no tiene vida eterna. Porque la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas. Iglesia, vivamos un evangelio íntegro, saludable. Y aquellos que van a una iglesia, sea católico, carismático, testigo de Jehová, adventista, metodista, bautista, budista, dentista, lo que sea usted, hermano, recuerde que tu vida tiene que alinearse a lo que te predican. Si estás en una religión, o en una iglesia, o en un templo, donde tú escuchas la palabra, pero no la vives, escápate de ahí lo más pronto posible. ¿Sabes por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios bendiga su palabra y a usted por su tiempo. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta tarde. Con todo el honor de mi corazón he hablado